Dios le bendiga a todos, hermanos, los hermanos que están aquí de manera presencial y los hermanos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube también. Bendiciones para ellos. Vamos a orar inmediatamente para que el Señor tome control de lo que vayamos a decir aquí en el púlpito en esta mañana. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido el descanso durante toda la noche, por habernos permitido ver la luz de este nuevo día y en especial por habernos abierto el camino para poder estar aquí en este templo en donde nos reunimos para aprender y que tú nos hables en nuestros corazones, escuchar el mensaje de tu palabra, Señor Jesús. En este caso, usted ha puesto un mensaje para cada uno de nosotros y queremos pedirle a usted que usted nos dé la sabiduría, la inteligencia y la gracia necesaria para que este mensaje pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Este culto está en sus manos. Usted es el director, usted es el manager de todo cuanto se haga aquí, Señor Jesús. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo por qué los cristianos no tienen un avivamiento. Vimos ahí de una manera clara porque oramos a menudo, pero sin sentimiento. También veíamos que oramos como cristianos, como iglesia que somos, pero también a menudo sin fe para esto. Y también veíamos que a menudo también nuestras oraciones son muy formales, son un cliché. Y las oraciones es algo espontáneo que debe salir de nuestros corazones, porque la oración no es más que una comunicación con quién, con Dios. Es el medio de comunicación de nosotros, los cristianos, para nosotros poder entablar una comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces también oramos, decíamos, para mantener la iglesia funcionando. Eso es malo, eso es bueno. Ahora mismo también ya estamos saliendo por YouTube, los signos. Hemos hecho algo aquí. Nuestro hermano Johnny está en esos aprestos de adecuación del templo, porque si venimos aquí como iglesia, en el sitio que nos reunimos a alabar y a aprender de la palabra de Dios, debemos estar lo más cómodo que podamos, ¿verdad que sí? Dentro de nuestras posibilidades, como una iglesia humilde y pequeña que nosotros somos, pero en donde el Señor habla por medio de su palabra a cada uno de nosotros, que es lo más importante. También vimos que hay mucho orgullo en la iglesia y ese es un mal que está destruyendo las iglesias. Ese es un mal que está destruyendo las familias. El orgullo. Yo soy. No somos nadie, hermano. Somos herramientas, seres humanos, pecadores, que el Señor por su gracia nos ha limpiado y por eso estamos aquí en esta mañana. Dice la Biblia, no hay perfecto ni a un solo. Ahora, el que nosotros seguimos y que creemos en él, ese sí es perfecto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos seres humanos, pecadores, imperfectos. Entonces, el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios hay mucho orgullo. Y eso es muy peligroso. La primera condición que el Señor pone para escuchar nuestras oraciones, dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare
Nosotros veríamos, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a entablar una comunicación con Dios es venir en humildad ante Él. Es lo más principal. Y ahí vimos varios puntos en por qué los cristianos no tienen un avivamiento. Y en esta mañana, el Señor quiere que sigamos hablando del avivamiento. Y vamos a hablar en esta mañana, avivamiento, pero ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? En este tiempo que tenemos ahora. Miren, en primer lugar, el mundo necesita un avivamiento. Ya vimos que, avivamiento no es volvernos locos y saltar y ir allí, aquí. No, el avivamiento es nosotros reconocer nuestros pecados delante del Señor para que Él nos purifique y que nos ayude a seguir sus lineamientos, lo que Él dice en su palabra, que nos ayude a cumplir con lo que se predica, con lo que, con lo que leemos en nuestros hogares acerca de su palabra, que es la Biblia. Entonces, el mundo necesita un gran avivamiento. Nuestro país necesita un gran avivamiento. Estamos hablando que las personas que no conocen del Señor deben de venir a los pies del Señor. Ahí comienza el avivamiento de los que no conocen al Señor. Nosotros, los cristianos, que ya tenemos algunas nociones de lo que es de lo que es el Señor, también necesitamos un avivamiento, porque ya veíamos que ninguno de nosotros somos ¿qué? Perfectos. Somos pecadores. Ahora, cuando venimos a los pies del Señor, el Señor nos sella con el Espíritu Santo de la promesa y ya tenemos el discernimiento, tenemos el juicio abierto y podemos ver lo que es malo y lo que es bueno. Y aún así caemos en pecado. Entonces, de eso que se trata, el avivamiento del que estamos hablando, es de ese. El avivamiento comienza con cada uno de nosotros. Si nosotros como iglesia tenemos un avivamiento, de acuerdo a lo que hemos hablado, un encuentro con el Señor, volver al primer amor de cuando conocimos al Señor, de eso hablábamos el domingo. Y tratamos y le pedimos al Señor que nos ilumine y que nos ayude a cumplir con lo que se predica aquí y lo que leamos en la Biblia. Vamos a tener un avivamiento en cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros tenemos un avivamiento, el avivamiento es personal nuestro. No es con actividades que en aquella iglesia, que en esta, no, tranquilo, nosotros tenemos que tener ese avivamiento, ese reencuentro con nuestro Señor Jesucristo que tuvimos una vez. Decíamos el domingo que cuando conocimos del Señor, queríamos que todo nuestro alrededor, todas las personas que nosotros conocíamos, íbamos donde Él a predicarle y a decirle lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Y más aún, si nosotros hablar nada, decían, fulana, oye, me tiene un comportamiento completamente diferente. No es la misma persona de antes. Porque dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el avivamiento del que estamos hablando aquí. Decíamos también el domingo que no era poner 5 furgones y esto y lo otro y con una carpa ayer. No, eso es un avivamiento. Avivamiento es nosotros tener un reencuentro con el Señor. Ahora, ¿qué ustedes creen? Si nosotros tenemos un reencuentro con el Señor, vamos a tener
una reunión aquí cada domingo, cada vez que nos tengamos que reunir. Mire, fuerte, fuerte. Va a haber más hermandad. Vamos a ser una gran familia con amor, cada uno de nosotros. Eso sucede si tenemos un reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. No con los líderes de nuestra iglesia, ni de ninguna iglesia, no con nadie en específico, con Dios. Con Dios. Entonces, nuestra nación necesita un gran avivamiento. Miren, nunca ha habido una hora más seria, un momento más serio que esto que nosotros estamos viviendo ahora para tener un reencuentro con Dios. Cheque a su alrededor cómo andan las cosas, el mundo, cómo anda el mundo, un mundo en conflicto. Ya no se sabe si un ser humano es hombre o es mujer, ya. La moral está por el suelo. La gente, si le tiene que arrancar un brazo a usted para quitarle un par de pesos, se lo arranca, hermano. Ya no hay médico, no hay abogado, no hay nada. El mundo está caído. Hermano, mire, lo único que hace falta es la venida del Señor. Todo está listo ya. ¿O ustedes creen que hace falta algo más de lo que nosotros estamos viviendo aquí? Veía yo en la televisión ayer que eso también causa mucho estrés. Ya yo estoy que no veo noticias ni nada. Unos elementos, vamos a llamarlo así, violando una señora de 70 y pico de años, 74, 75 años. Y los dos elementos con las esposas puestas, mire, riéndose, mira, así, mire, como que es un chiste. Dígame usted. La mujer mata al hombre, a su pareja. El hombre mata a la mujer. Un caos. Usted busca un profesional del área que sea y usted tiene que buscarlo con lupa y estar muy atento, porque engañan a uno. Y ese es el mundo que nosotros estamos viviendo. Y quiero decirle algo. Las iglesias no son la excepción de todo esto que estamos hablando. Ha llegado el interés a las iglesias. El interés. El robo de las ovejas. Con lupa también, como lo buscan esos profesionales del área que sea. También fulano, fulanito y fulanito, 10 más. Esos son que lo vamos a, ¿entiendes? Eso también. Las iglesias no están, no son la excepción. Entonces, hermano, estamos en la cuenta regresiva. Miren, vaya a Mateo. Mateo 24. Miren qué dice Mateo 24. Señales antes del fin del mundo. Antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ese él es nuestro Señor Jesucristo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dígame si eso no lo hemos visto y lo seguimos viendo cada día más. Engañadores en las iglesias.
Pero mira el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Eso lo estamos viendo desde hace un tiempo o no. Y lo peor es que no es que eso está estático. Eso va en aumento cada día más. Una nación contra otra. Sigue diciendo, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso lo estamos viendo, sí o no. Lo estamos viendo. Mire, y lo estamos viendo en high definition. No es que no lo están diciendo, es que se está viendo. Y eso es un problema feo que hay, hermano. Sigue diciendo aquí, y habrá pestes. Hay pestes. Hay pestes. Hay pestes. Toda esa gripe mala. Vamos a ponerle esa comida porque a la edad que yo tengo, desde que yo era niño, no había esa gripe mala que hay ahora. Había una gripe que a usted le daba una pituitica, un asunto y ya, eso era una gripe. Pero esto que hay ahora, eso no es una gripe normal. Habrá pestes y hambre. ¿Hay hambre en el mundo ahora, sí o no? Y dice, y terremotos en diferentes lugares. ¿Estamos viendo eso, sí o no? Mire, hermano, lo único que hace falta es que nuestro Señor Jesucristo tome la decisión. Voy a buscar mi iglesia para la tierra. Y nosotros debemos estar preparados para ese gran encuentro con Él. Pedirle a Él que nos dé la sabiduría y que ponga en nuestros corazones ese avivamiento del que estamos hablando. Que nos reencontremos con Él, como aquella primera vez que se nos predicó el mensaje de la palabra. Qué cosa más emocionante esa, ¿eh? Queríamos que todo el que esté en nuestro alrededor de decirle algo de lo que el Señor estaba haciendo en su vida, ¿eh? Y para que no se pierdan, porque el mundo entero casi no sabe que el día que perezcan aquí, si no conocen del Señor, ¿dónde van? Al infierno, lo dice la Biblia. No hay un purgatorio, eso no existe, hermano, eso es mentira. Si usted no tomó una decisión ahora, que usted puede hablar y le llega ese día final de nuestra existencia aquí en la tierra, usted va al infierno. Ahora, un pequeño ejercicio. Levante la mano el que se va a quedar aquí eternamente. Vamos a ver. Ninguno. Todos nos vamos, hermano, el día que nos llegue el momento. Nos vamos. Y si usted se fue sin conocer de nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera diáfana, usted va al infierno. Por eso es que se hace difícil cuando muere una persona que no ha conocido del Señor, uno ir a predicar el evangelio. Porque es que uno le va a decir a todos los familiares y a todas las personas que están ahí, que son familias cercanas de esa persona que está ahí tendida en ese ataúd, en su alma está en el infierno. Es difícil, hermano. Es uno de los momentos más difíciles. El Señor le ha dado un poco de inteligencia y de sabiduría para esos momentos. Y uno se olvida de el que está en el ataúd, pero utiliza uno para hablarle a los que están vivos, que están escuchando ahí. Entonces, hermano, miren. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Miren, a mí me gusta siempre darle la preeminencia al Señor cuando me toca venir al púlpito. Yo trato que Él sea
que hable lo más que se pueda. Entonces, los amigos que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube, que busquen su Biblia. Y lo que tengan que buscar su letra, que se lo pongan. Porque vamos a leer en esta mañana. Y los hermanos aquí también, vamos a apretarnos nuestro lente porque vamos a leer. Porque el Señor es que nos va a hablar durante un momento, Él mismo por medio de su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿quién habla con nosotros? Dios. Porque es su palabra, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero que nos pongamos de pie para la lectura principal que va a servir como base en Isaías 6. En Isaías 6. Capítulos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Podemos sentarnos. Entonces, hermanos, el mundo, las iglesias, todo necesita un avivamiento, un reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Un reencuentro. Volver a nuestro primer amor. Ustedes saben que cuando hay una parejita que tiene toda su gracia aún todavía encima, se enamoran, ¿verdad que sí? Y eso es. Y se van en el carro, le hablan la puerta del carro, y con el tiempo va creciendo la barriguita y nos vamos poniendo un poquito más medio gordito, y ya usted se monta en el carro y se monta, y a ella que se monte ella sola, que salte, si es un vehículo alto, que se suba como ella pueda o como él pueda. Y antes andaban muy agarraditos de la manita, y ya anda uno a 1 kilómetro y el otro a 1 kilómetro. Y nos vamos alejando sin darnos cuenta. Pues miren, y consiguió un trabajo. Y en el momento del trabajo, le dicen si la institución necesita de sus servicios, un día feriado o un fin de semana, usted está de acuerdo.
Usted está desesperado por el trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero ya cuando usted tiene un año que ya ha cogido, como se dice, un brillito, ¿entiendes? Y le dice, mira, fulana, yo te necesito 2 horas más el sábado o el domingo. ¡Ah! Esto está en broma, espérate. Eso no. Pero hermano, por usted cuando estaba desesperado por su trabajo, ¿verdad que sí? Para usted conseguir su sustento, usted firmó y dijo que sí. Usted dijo cuando usted entró que usted estaba pues, dispuesto a venir los 7 días de la semana. Entonces ahora no quiere. Pues mire, hermano, eso pasa con nosotros los cristianos también. Eso pasa con nosotros los cristianos. Mire, nos vamos deslizando. Mire, pasito a pasito. Cuando usted viene a ver, mire, estamos aquí ya. En nuestra relación con el Señor Jesucristo. Entonces, de ese avivamiento que estamos aquí hablando. No es que haya muchas actividades. Eso también es importante. El encuentro. Pero claro que sí. Eso es, pero para que esos encuentros y esa hermandad y el buen funcionamiento de la obra se lleve a cabo, tiene que haber el avivamiento. Si no tenemos un reencuentro con el Señor, vamos a venir ahí, nos vamos a sentar, lo que dure la prédica, el culto, mire, y usted va a salir ahí, ¡pum! Y va a retomar su vida normal del mundo, y el domingo vuelve y se pone el traje. Así no va a funcionar el asunto. No va a funcionar así. Mire, y eso se va a reflejar en todos los ámbitos de su vida. En el área familiar, en el área espiritual, en el área personal, en todo, en su trabajo, en todo. Se va a evidenciar eso. Entonces, es hora de un genuino avivamiento. Y ese avivamiento, ¿le digo qué? Debe empezar por nosotros, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los que le seguimos a Él, los que fuimos sellados con su espíritu el día que le recibimos. Nos impactó con la predicación de la palabra y Él nos selló. Ese avivamiento es que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que seamos humildes, ser orgullo. El orgullo decíamos que no es de Dios, es del otro. Es hora de ese gran avivamiento, hermano. Mire, el profeta Isaías vivió en un tiempo exactamente igual o peor del que nosotros estamos viviendo ahora. Y lo vamos a ver. Le decía que busquen sus lentes y todo, para que el Señor sea que nos lo diga a Él. Nosotros vamos a leer igual que ustedes, pero el Señor que nos va a decir esas 3 etapas que vamos a ver. Mire, vamos al capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías. Le decíamos a los que nos siguen en YouTube también que busquen su Biblia porque queremos que leamos. Vamos a leer un poco. Pero qué bueno es hablar con el Señor. Él nos va a hablar por medio de su palabra. Amén. Mire, dice el capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acab y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Porque, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de nuestras manos? Cuando venís a representarnos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tierras aborrecidas las tiene aborrecida mi alma, que son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Perdón. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y sigue en el 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán ¿qué? Quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien la apague. Ustedes saben que la estopa, ¿verdad que sí? La estopa es como una pelusa que hay, que la utilizan mucho los ebanistas y los pintores. Le untan tilne y limpian para limpiar también, se utiliza, etcétera. Es algo muy seco y muy flojo. Mire, si le cayó una chispita a un paquete de estopa, miren, por ahí se fue. No hay quien pague eso. Entonces, viendo esa lectura que hemos visto, eso está claro, ¿verdad que sí? Estamos viendo a un pueblo descarriado. Y Jehová Dios estaba contento con ellos. No, estaba guapo. Dice que iba a destruir todo. Todo. Entonces, pienso que eso mismo que sucedió en el tiempo del profeta Isaías es lo que está pasando ahora, y por eso que vemos todo este desorden. Los presos no caben en las cárceles ya. Me imagino que hay algunos que cometen delitos menores y lo tienen que soltar porque están llenas. Ahora, ¿ustedes creen que si el pueblo estuviera en los caminos de el Señor, hubiera un preso en una cárcel? Mire, toda la cárcel, mire, estuvieran con las puertas abiertas y los carceleros echándose fresco debajo de una mata de almendra o qué sé yo, cualquier otra mata. Pero el pueblo, hoy en día, el mundo está como estaba el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías, en el reinado de Usías. Y le digo, ¿qué pasaba? El rey Usías, vamos a ver un poco más adelante. Ahí vimos un pueblo descarriado por completo, ¿verdad? Vamos a ir ahora al capítulo 5, ahí mismo. Capítulo 5. Sí. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer
a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. El cardo y los espinos es hierba, hermano. Si usted tiene un sembrado y viene la hierba mala y lo arropa, usted va a tener cosecha. No va a tener cosecha. Versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y dice el 8, ay de los que juntan casa a casa para ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Pero eso ensanchó su interior, el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será justificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con yuntas de carreras, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo.
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará perdón, alzará pendón a naciones ajenas y silbará al que está al extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien propicie, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le atará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos permanecerán como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Óigame, esos son panoramas escalofriantes que estamos viendo, ¿verdad que sí? ¿Y por qué estamos viendo esos panoramas escalofriantes que nos lo está diciendo? Por eso he querido que lo leamos nosotros con nuestros propios ojos, para que veamos lo que le decía al principio, que lo mismo que nosotros estamos viviendo hoy, lo vivió también el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, hermano. Eso es lo que está pasando hoy en día. Mire cómo Dios está castigando a su pueblo. ¿Por qué? Porque anda bien. Hemos visto que andan mal, de mal en peor. Entonces, mucho lamento. Esa es la famosa parte que se le llama los ayes. Ay. ¿Qué son esos ayes? Bueno, son lamentos, son quejidos. Cuando uno está quejándose, ay Dios mío, y ahora esto y lo otro. Esos son esos ayes. ¿Y por qué vinieron esos ayes de parte del pueblo? Porque estaban haciendo lo incorrecto, no estaban obedeciendo a Dios, no estaban buscando del Señor. Y de ese avivamiento es que nosotros estamos hoy hablando, y el domingo, para que eso quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tenemos que tener un reencuentro con Dios. Si tenemos un reencuentro con Dios, un avivamiento espiritual en cada uno de nosotros, vamos a tener una linda familia. Va a haber amor dentro de su familia. Sus hijos van a andar como debe ser, por el camino correcto. Nosotros también vamos a andar por el camino correcto. Vamos a tener paz. Vamos a tener una iglesia más robusta, con más hermandad. Eso es lo que el Señor está hablando con nosotros en esta mañana y el domingo pasado. Debemos tener un avivamiento, hermano. El Señor lo está pidiendo. Y nosotros lo necesitamos porque somos pecadores. Un pequeño ejercicio. Los hermanos que están aquí y los que nos siguen en YouTube no lo puedo ver, pero los que están aquí sí. Vamos a ver, levante la mano el hermano que no tenga ningún pecado, que ande de manera perfecta. Tampoco hay. Ya mandó que no hemos ponchado, ¿verdad? Nos vamos a morir todos.
Todos vamos, y el que muera sin el Señor va al infierno. Eso es claro, eso es la Biblia que lo dice. No soy yo, no, es la Biblia. El que muere sin el Señor va directamente en un vuelo meteórico en fracción de segundo ¡pum! Y se va a encontrar con el hombre aquel. En cambio, si usted muere con el Señor, allá es que está lo bueno. No es aquí esto que estamos viendo, no, allá es que está lo bueno. Vamos a estar tranquilos. No vamos a tener que levantar a las 5, a las 6 de la mañana con los tapones, con el corredero. Todo es tranquilo. Se llama el paraíso, ¿verdad? A estar con nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos. Entonces, en el capítulo 1 vimos un pueblo descarriado. El mundo está descarriado ahora mismo. Claro que sí. Claro que sí. Y las iglesias también, muchas también. Descarriada. Ya dijimos que nosotros somos la iglesia. Esto es el templo en donde nos reunimos. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, un pueblo descarriado vimos en el capítulo 1. En el capítulo 5 ahora vimos un pueblo, el Señor castigándolo porque no andan bien con él. Entonces en el 5 están los ayes quejándose. Ay, ay, lamentos y quejidos. Se le da un parecido más o menos a lo que sucede ahora. Ay, pero ¿por qué? No, que mi hijo esto. Ay, pero ¿por qué? Analícese. ¿Y por qué me está pasando tal cosa? Analícese. A ver. Que estoy sufriendo de depresión ahora. Analícese. Usted tiene un encuentro con el Señor. Si usted está en la iglesia y está de que con depresión, ¿qué es esto? Eso es fácil de uno analizarlo. Estoy medio lento. ¿Por qué? Porque no tiene un encuentro cercano con el Señor. Usted se va alejando. Como decíamos ahorita, como esa pareja, cuando era, mi esposa me dice a mí a veces, cuando nos ponemos a ver fotos, de cuando se usaba fotos, y ahora hay consola, pero tenemos muchas fotos guardadas de los 80, cuando no éramos novios, cuando estábamos recién casados. Su cuerpecito todavía estaba bien, pero tenía su... Y ella me dice a mí, tú mira, mira, ¿con qué fue que tú te casaste? Con una Barbie. Y yo le digo, pero mira el Ken que está al lado. Porque los dos éramos, miren, pero ya ahora los años no perdonan, hermano, ¿entiendes? Entonces ella me dice que ella era una Barbie y yo un Ken. ¿Y ahora qué somos? Dos señores mayores que le servimos al Cristo Jesús que está vivo en los cielos. Mira, esa vida de cuando ella era una Alvin y yo un Ken, yo no la cambio por la vida que yo tengo ahora. ¿Cómo ustedes lo ven? No me importa que yo esté como yo esté. Lo importante es que yo tengo a Cristo y el día que yo muera voy a su presencia. O que Él venga ahora mismo, me voy con Él. ¿Soy perfecto? No, pero trato de estar bien con Él lo más que yo pueda. Ese es el avivamiento que hay, del que estamos hablando. No es irnos a la cancha que está allí y invitan 1 millón de gente. Y cuando vengamos aquí a la iglesia, miren, 3 gente aquí. Somos nosotros que tenemos que tener el avivamiento y decirle a la gente, ve, mira, el Señor transformó mi vida. Yo era así, así, así. Y el Señor es maravilloso. Es un Dios vivo que yo le sirvo, donde yo voy, que se predica la palabra de Dios. Ese es el avivamiento, hermano. Y si hay ese avivamiento en cada uno de nosotros, el templo también se va a sentir bien. Se va a sentir bien y Dios va a estar
todo lo contrario de los dos capítulos que hemos visto. Quise leérselo completo, porque de nada vale que yo venga aquí, porque en tal capítulo habla, no, a mí me gusta que la cosa quede clara. Y ustedes lo vieron ahí con punto y coma, ¿verdad que sí? Claro. Solamente yo leí, pero ustedes iban conmigo, ¿verdad que sí? Entonces, el Señor nos habló directamente a nosotros. Yo no puedo venir aquí, no, porque en el capítulo 1 dice esto y esto. No, vamos a leerlo para que veamos qué es lo que dice el Señor, con punto y coma. ¿Es mejor así o no? O que yo venga en el capítulo 1 y que se quede en el aire. No, vamos a ver qué es lo que el Señor dice. Claro. Entonces, en el capítulo 1, un pueblo descarriado, alejado de Dios. Y Dios guapo, no querían ni los holocaustos ni las ofrendas, no querían nada de nadie. El Señor no quiere ofrenda, ni quiere nada de nadie que esté en pecado. Si usted viene aquí y no están dando reto con el Señor, no ofrende ni haga nada. Usted no puede engañar a Dios. Y lo vamos a ver ahora, más adelante. ¿Por qué usted no lo puede engañar? El capítulo 6, la porción que leímos de Isaías 6. Leímos el 1 y el 5. Ahí vemos Dios guapo con todo el mundo y castigando y no quiere nada con nadie, nada. Y en el otro vimos el quejido y el lamento. Entonces aquí en el capítulo 6 dice, se titula Visión y Llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí tuvo Isaías su avivamiento, porque él era parte de ese pueblo que hemos visto, imperfecto. Usted no ven que lo está reconociendo aquí. ¿Cómo? Entonces, hermano, mire, nuestra necesidad de un avivamiento es algo, mire, que no espera. Tenemos que tener un reencuentro con Dios. Tenemos que tener un reencuentro con Dios. Si usted tiene ese reencuentro a media, súbalo a full. Si está en 0, llévelo a media y comience por ahí. Comencemos por ahí. Isaías vivió todo ese tiempo que vimos en el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Todo eso fue problema y él estaba ahí con el pueblo. Pero Isaías tuvo una visión
transformadora en su vida. Mire aquí, como dice, el capítulo 1 al 4, los versículos 1 al 4 del capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había 6 serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Ustedes están viéndolo ahí, ¿verdad? Que sí, ¿eh? Mire, entonces, lo primero que queremos destacar en esta pequeña porción es lo siguiente. Mire, dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Todo el pueblo de Israel solamente hacía lo que ese rey hacía. El rey Usías. Se olvidaron de Dios y hacían lo que solamente ese rey hacía. Quizá por tener buena con el rey, para que, ¿entiendes? ¿Verdad que sí? Cualquier coincidencia ahora es pura casualidad. Entonces, ¿quién era Usías? Bueno, Usías era un rey grande y poderoso de la época. Igual que ahora, la gente lo que quiere es mire, con los jefes y con las cuestiones y dejan a Dios a un lado. Y la Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que dice os será añadida. El pueblo de Israel lo que quería estar bien con el jefe. Mira, te voy a poner una botellita por aquí y te voy a poner esto. Y se olvidaron de Dios. Y Dios, mire, comenzó, ahí lo vimos. No quería nada del pueblo, ni ofrenda, ni nada, porque le dieron la espalda. Le dieron la espalda para congraciarse con. Hermano, y lo grande del caso es, vuelvo con las iglesias, con los templos, que hay templos que negocian con cuestiones de los gobiernos y eso. ¿Ustedes creen que Dios está bien con esos templos? En donde quería, el que tiene la voz cantante en todo templo, en donde se alaba a Dios, ¿quién debe ser? Dios. No mezclar una cosa con otra. A Dios no le gusta eso. El rey Usías, un rey grande y poderoso. Pero cuando el rey Usías murió, vimos ahí, Isaías vio al Señor. Vio al Señor. Isaías vio al Señor. Isaías, que ya en ese momento con el rey Usías muerto, ya no lo podía ver, comenzó a ver al Señor. Entonces, él mira a Dios y él descubre cómo es Dios realmente. Porque vimos ahí que tuvo una visión, un llamado que le hizo Dios, en el capítulo 6. Entonces, él descubrió cómo era Dios realmente. Ahora, ¿cómo es Dios realmente? Bueno, en primer lugar, Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que es todopoderoso. ¿Qué autoridad, por más grande que sea del mundo entero, es todopoderoso? No hay, son mortales, igual que nosotros.
El único todopoderoso se llama al Dios que le servimos. El único. Entonces eso lo vio Isaías. ¿Eh? Él es omnipotente, pero también él es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que lo sabe todo. Y aquí quiero detenerme un minutito. Hermano, nadie puede engañar a Dios. Él lo sabe todo. Él sabe todo desde antes de nosotros pensarlo. Ya él sabe todo. Todo. Por eso que somos pecadores, hermano. Porque es que nunca nosotros andamos de manera correcta. Hasta en pensamiento, no, nosotros pecamos con el pensamiento. Entonces Isaías descubrió también que el Señor era omnisciente, que lo sabe todo. Aprendámonos esa palabrita, omnisciencia. Él sabe todo. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso me da pena que líderes y hermanos que están en cierta iglesia se están jugando con Dios. Y no saben que con Dios no se juega. Eso es muy peligroso, hermano. Yo, nosotros tenemos que adorar a Dios con amor, pero con temblor también. Debemos de temerle. Y le digo que descubrió también que Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que está en todas partes. Él está en todas partes. Oigan bien todas las características del Dios que le servimos. Y así hay gente que se juega con Dios. Yo no entiendo eso. Y le digo otra característica también. Que el profeta Isaías vio de Dios, que Él es eterno. Y le digo que otra característica también. Mire, si nos ponemos en esta mañana a decir todas las características de Dios, no vamos a terminar. Mire, Dios también es inmutable, no cambia. Ese es el Dios que nosotros le servimos y que escuchamos el mensaje de su palabra. Y que Él quiere que tengamos un reencuentro con Él, un avivamiento. Isaías tuvo que aprender que Dios es santo, santo, santo. Ahí lo vimos. ¿Verdad que sí, eh? Vaya a Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Y el versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, ¿cómo era que decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es, el que ha de venir. Y Él no ha cambiado. Es el mismo Dios que estamos aquí hablando. Ese. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Hay alguna? Tenemos que hacer un análisis profundo de eso. Eso está claro, hermano. Ahí mismo, ahí. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ya? Entonces, Elías en un momento dijo, ay de mí. Pero le dijo que, ay de mí. Ese Isaías, perdón. Isaías dijo, ay de mí. Ahí lo vimos. Pero ese ay de él no es el mismo de los ayes que vivimos. Eso es él. Cuando él se autoanalizó, dijo, ay Dios mío, ay de mí. Yo que estaba con esa gente, haciendo lo mismo que toda esa gente hacían.
Isaías también se vio a la medida de Dios. Mire, hermano, en los últimos días, estamos en los últimos días, ya lo vimos, ¿verdad? Que sí, ¿eh? Estamos en los últimos días. Ya vimos que Mateo 24 señala antes del fin del siglo, ya se cumplió por completo. Yo creo que estamos viendo hasta un poquito más de lo que dice ahí. Eso. Entonces, en los últimos días, vamos a primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Lo tenemos. Mire, dice primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué dice? La conciencia. Harán cosas, mire, que ustedes ni se imaginan. En los últimos días, las conciencias, hermano, mire, de las personas serán cauterizadas. ¿Qué significa esa palabrita de cauterizada? Mire, ¿qué significa? Se identifica en aquellos que parecen actuar sin remordimiento alguno. No hay arrepentimiento. Ni la conciencia que Dios puso, porque ahí habrá que tendrán la conciencia, ¿verdad? Dios puso una conciencia en cada uno de nosotros. Y cuando hacemos algo malo, nos vamos a nuestros hogares y esa conciencia no lo va a dejar tranquilo usted, hermano. Pues a mí me da mucha pena gente que le gustan hacer maldades y no pueden dormir tranquilos, no pueden estar tranquilos, no pueden estar en paz. Porque es que la conciencia no lo va a dejar tranquilo. Entonces, de lo que estamos hablando es que los últimos días, en las iglesias y en todos los sitios donde nosotros estemos, van a haber personas con la mente cauterizada. Mire, que no van a tener conciencia de nada, hermano, hermana. Pero le digo que, además, en los últimos tiempos, ustedes recuerdan los más mayores, yo puedo decir, de la honestidad a la antigua. ¿Ustedes conocen eso? Porque la palabra honestidad tiene muchos sinónimos de ser serio, de hacer la cosa como deben ser, etcétera. Pero a la antigua era algo, mire, mire hermano, mire, si yo llegaba a mi casa con un carrito sospechoso, que mi papá sabía que él no me había comprado ese carrito, él me llamaba y me hacía un interrogatorio. Mire, que ustedes ni se imaginan. Yo no podía llegar a mi casa, ni mis hermanos tampoco, porque ese viejo de nosotros era por ahí, mire, imperfecto, pecador como nosotros, pero existía la seriedad, existía la honestidad. Ya eso no existe. Hay padres por ahí que el hijo se le aparece en un Mercedes-Benz de un día para otro y lo que se lo celebran. Dan una vuelta, ven, no sé cuánto. Investiga, ven qué que él está. Antes de usted estar con todas esas cuestiones. Después viene el problema. Le limpian el pico. Ay, ay, ay. Usted sabía, porque usted estaba viendo cosas raras en él o en ella, ¿o no? En los últimos tiempos también vamos a ver convicciones de hule, destemplada. Nada, ¿entiendes? Todo es esto. No vale nada. Mire, el tiempo que estamos viviendo, hermano, es ese mismo tiempo que vivió el profeta Isaías. Ese mismo. Y el versículo 6 de nuestra lectura principal, vamos allá, Isaías.
Lo tenemos. Dice el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada, ¿qué dice? Tu culpa, y limpio, ¿qué? Tu pecado. Limpio tu culpa y tu pecado. Hablámonos también el domingo lo mismo. Para nosotros tener, miren, lo principal, lo más importante para Dios es el perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros se lo pedimos a Él. Porque que si Él no perdona sus pecados, usted no va a tener avivamiento. Y si usted no trata de alejarse de los pecados, no va a tener un avivamiento. Su espíritu siempre va a estar languideciendo. Nunca. Entonces tenemos que huir, alejarnos del pecado. Y si cometemos algún pecado, porque ya vimos que tenemos una conciencia, ¿verdad? Que sí, ¿eh? La conciencia no va a decir, mira, eso está normal, usted cometió ese pecado. Pedirle perdón a él. Y le digo que también, que estuvo Elías. Mire el versículo 8 de nuestra lectura principal. El versículo 8. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Eso le preguntó el Señor a él, porque Dios tenía amor por su pueblo, pero no estaba andando bien. Y por eso era que lo estaba castigando. Entonces andábamos buscando a alguien para que vaya y que tenga un reencuentro con el Señor, como estamos haciendo en esta mañana, que el Señor nos está llamando a un reencuentro, a un avivamiento con Él. Y el Señor le dijo: ¿y a quién yo enviaré? Pero ¿qué pasa? El serafín que vimos con la tenaza, con la brasa que la sacó del fuego, tocó la boca de Elías y dice aquí que sus pecados fueron perdonados. ¿Verdad que sí? Entonces, después que él se arrepintió de sus pecados y fue perdonado por Dios, entonces él le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Pero requisito principal para nosotros tener un reencuentro con el Señor, un avivamiento, es alejarnos de nuestros pecados y hablar directamente con Dios. Nosotros tenemos esa potestad de hablar directamente con Dios, con fe, y pedirle que nos perdone nuestros pecados. Ahora, la pregunta del Señor: ¿a quién enviaré? Esa que le hizo a Elías, a Isaías, perdón. ¿Qué le contestó Isaías? Envíame a mí. Envíame a mí. Mire, la gente, los cristianos, orarían por cualquier otra cosa, menos por eso. Envíame a mí, Señor, para yo llevar el mensaje de tu palabra a todos los que me rodean. Podemos pedir por cualquier cosa y darle gracias por lo que sea, pero eso. Entonces necesitamos un avivamiento, porque Elías, cuando tuvo ese avivamiento, y nosotros en el principio, cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, queríamos, vuelto locos, ir donde todos nuestros seres queridos para llevarle el mensaje de la palabra, ¿verdad que sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y todo el mundo, nuestros hermanos, todo. Queríamos cuando hay un avivamiento en cada ser humano, tiene el deseo de ganar almas para Cristo. Entonces, si cada uno de nosotros tiene un avivamiento, ¿qué va a pasar con el templo? Se va a avivar también el templo, porque esas personas donde vamos y los invitamos van a venir aquí a escuchar el mensaje que se predica aquí de la sana doctrina, que es lo que predicamos aquí nosotros, la palabra de Dios. Ya listo.
Ahora, una pregunta. Usted se la contesta usted mismo. ¿Está dispuesto a ir donde quiera que el Señor le envíe o le dirija? Eso es para usted, para su corazón, entre usted y Dios. ¿Usted está dispuesto a eso? Concluyendo. Concluyendo. Miren, esa pregunta que el Señor le hizo a Elías, ¿a quién enviaré? A Isaías, perdón, es que Elías fue el del domingo, ¿ves? Y vamos a la misma dirección, a Isaías. La pregunta que el Señor le hizo a Isaías, que la vimos, aún sigue vigente para cada uno de nosotros. El Señor nos está preguntando, ¿a quién enviaré? Usted haga ese ejercicio. Si usted le contestaría igual que Isaías, envíame a mí. Mire, por último, cuando nuestros corazones están bien con Dios, todo está bien. Cuando nuestros corazones y nuestra relación está bien con Dios, todo anda bien, hermano. Amén. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra en este día, Señor Jesús. Ayúdanos a tener un avivamiento, un reencuentro contigo, Señor Jesús, para que tú seas que guíe nuestras vidas, Señor Jesús, y que tú pongas en cada uno de nosotros el ir donde todo el ser humano que esté en nuestros alrededores y le hablemos de tu palabra y de lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Y mucho más aún, que vengan aquí a escuchar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, mira, que te estamos pidiendo con fe en esta mañana y en estos días de ese avivamiento. Nosotros queremos que el avivamiento solamente puede darlo tú. Ninguno de nosotros tenemos esa potestad para eso, Señor Jesús, si no es con tu ayuda y que tú pongas gracia en cada uno de nosotros. Te damos gracias por el mensaje que tú has puesto. Toda la honra y la gloria es tuya, Señor Jesús. Somos unos pecadores imperfectos, pero tú nos utilizas de acuerdo a como tú quieres. Gracias, Señor, por eso. Y te entregamos este púlpito para que se siga predicando el mensaje de la sana doctrina, que es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, hermano, hemos